Buenas, en esta grabación vamos a explicar un primer objeto que se denomina dentro de los UI, que se llama un botón, y una propiedad relevante de los botones, que en este caso es el rectransform, que también se aplica a muchos otros objetos UI. Entonces tenemos seleccionado aquí en nuestro caso el canvas, es el canvas de nuestro que hemos seleccionado previamente, y nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto llamado botón. Entonces vamos a Gain Object, UI, y aquí en Button vamos a seleccionarlo. Entonces aquí tenemos nuestro primer objeto denominado botón. Entonces, aquí en esta parte superior podemos cambiar el nombre. Si deseamos colocarle B1, lo podemos hacer. Entonces ya este objeto se denomina B1 y aquí lo observamos que es un nodo hijo del canvas. Entonces se ubica en este lugar. Entonces en este primer video del botón, entonces vamos a explicar el rectransform, que es el elemento que tenemos aquí. Bien, entonces lo primero que vamos a tener presente es que el botón tiene una determinada posición. Entonces aquí observamos que tenemos una posición en X, una posición en Y. Entonces aquí tenemos la posición 0 en X y la posición 0 en Y. Este va a ser nuestro 0, 0. Lo podemos desplazar en X, en Y o en Z. En X, en Y o en Z. Entonces lo que sucede es que como estamos en vista de techo, pues no observamos el cambio. Entonces esta es una primera característica que tiene el rectransform, que es poder cambiar la posición de un objeto. De igual manera nosotros podemos cambiar el ancho de un objeto y su altura. Entonces lo podemos hacer digitando aquí en width. Entonces por ejemplo podemos colocarle 200 o la altura, entonces pongámosle 50, ¿sí? Entonces ancho y alto. El pivote es el punto de referencia que tiene el objeto. Por ejemplo aquí lo encontramos en este lugar, pero al hacer clic sobre él lo podemos cambiar y ubicar en cualquier otro lugar. Lógicamente en general lo tenderemos a colocar en el centro del objeto, pero puede cambiar. Los otros elementos que tenemos es el de rotación en X, rotación en Y, rotación en Z de este objeto. Entonces por ejemplo, si quiero yo rotar, este es el eje X y este es el eje Y. El eje Z sale en este caso de la pantalla. Entonces si yo quiero rotar en X 45 grados, entonces sobre este eje queremos rotar 45 grados. Entonces lo digitamos y lógicamente acá se va a ver más pequeño. Entonces cuando le coloquemos 90 grados, pues le vamos a observar una línea. Entonces volvemos y lo dejamos nuevamente en 0. Y sabemos que podemos rotarlo con respecto a X, con respecto a Y, y cuando trajemos en el espacio, pues en 3D, pues lo vamos a rotar probablemente también con respecto a Z. Esta siguiente parte tiene que ver con la escala. Entonces acá el objeto tiene estas medidas tanto en X, tanto en Y, y el ancho es 867 por 316. ¿Qué es lo que hace la escala? Lo que hace la escala es ampliarme o reducirme el objeto, la escala del objeto, pero no cambian las medidas. Entonces aquí yo le puedo colocar la escala en 2. Entonces aquí observamos que en X se amplió la longitud 2 veces, pero no cambió el valor ni el ancho ni el alto. Es decir, conserva los valores, solamente se hizo fue una ampliación. Entonces eso lo podemos utilizar. Entonces para cambiar los elementos del rectransform los puedo hacer directamente aquí sobre esta zona rectransform, o también lo puedo hacer al hacer clic sobre el objeto.
Entonces, al hacer clic sobre el objeto lo puedo desplazar en X o desplazar en Y. También puedo ampliar, cambiarle el ancho del objeto al hacer clic sobre él, o el alto del objeto. También, como hemos comentado antes, podemos cambiar la posición del pivote, y también puedo hacer rotar el objeto. Entonces, al acercar el objeto a un borde, en este caso al borde superior derecho, observamos que aparece un icono, un símbolo de rotación. Entonces, al hacer clic, observamos que el sistema, que el objeto como tal rota. Entonces, ahí está realizando su proceso de rotación, pero rota con respecto, en este caso, al pivote. Entonces, si yo cambio el punto del pivote, lo cambio de lugar, selecciono el objeto y vuelvo a acercar al mismo borde superior izquierdo, entonces ya observamos que el objeto rota con respecto al nuevo punto pivote que nosotros tenemos, ¿sí? Que en este caso sería la distancia que hay de este punto hasta acá. Ese será el radio de giro. Bien, entonces esas son algunas de las opciones que nosotros tenemos. Entonces, esta propiedad del Red Transform la tienen varios de los objetos UI para la realización de las interfaces gráficas de nuestros juegos. Bien, ¿qué otra propiedad tenemos? Entonces, otra de las propiedades que tenemos tiene que ver con el posicionamiento de este objeto. Entonces, para posicionar el objeto lo puedo hacer de diferentes formas con respecto al canvas. Entonces, si yo deseo colocarlo en esta parte superior rápidamente, o en esta parte, o cualquiera de los extremos, o en el centro, entonces lo que voy a hacer es, en este caso, aquí observamos este símbolo, ¿sí? Entonces hacemos clic sobre este símbolo del Red Transform, sobre este recuadro del Red Transform, y aquí observamos varias opciones. Entonces, yo quiero posicionar este objeto con respecto al canvas. Entonces le hago Alt, oprimo la tecla Alt, ¿sí? Oprimimos la tecla Alt y observamos que cambian los símbolos que tenemos acá. Entonces, al hacer clic acá, lo hago centrado con respecto a la altura y al ancho del canvas. Entonces está centrado automáticamente. Es decir, si lo coloco en este caso por acá, entonces selecciono aquí, le doy Alt, le hacemos a clic, el sistema automáticamente me lo trae al centro. Pero también lo puedo hacer con respecto a la parte superior izquierda, o a la parte superior derecha, a la parte inferior derecha, a la parte inferior izquierda, o con respecto a los centros de las caras laterales, como acá, el centro de la cara superior, el centro de la cara izquierda, el centro de la cara inferior, o con respecto al centro. Estas son algunas de las opciones que tenemos, pero si nos interesa dejarla en algún otro lugar, pues sencillamente hacemos clic sobre el objeto y lo posicionamos al lugar donde deseamos que aparezca. Entonces hacemos clic y lo desplazamos al lugar que deseamos. Ok, entonces en este caso tendremos la posibilidad de posicionar nuestro objeto en el lugar que deseemos con relación, en este caso, al canvas. Hay que anotar nuevamente que este objeto como tal, en este caso nuestro objeto B1, nuestro botón B1, va a ser hijo del canvas. Ok.